Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos bendiga esta mañana. Oramos entonces. Padre, te doy gracias por esta mañana. Tu misericordia nos permite llegar hasta esta hora de la mañana, mi Señor, y tener confianza en ti, Señor, de que tú eres nuestro sustentador, de que, Padre mío, también en este tiempo que vamos a dedicar, Señor nuestro, para poder estudiar tu palabra, para poder desarrollar este tema, te pido que tú también seas con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, guíe, abra nuestro entendimiento, ilumine, Señor, para poder comprender, Dios mío, la verdad de tu palabra. Te lo ruego, Señor mío. Y te doy gracias por los que estamos conectados, Dios mío, y también por los que habrán de llegar, y también por los que en tu bondad permitas que posteriormente puedan ver esta grabación. Te agradezco por sus vidas, te agradezco, Señor, y te suplico que en este caso mi vida pueda ser un instrumento en tus manos y que tú seas glorificado, Dios mío, por medio de lo que estamos enseñando en esta ocasión, Señor Dios. Te lo pedimos, Padre nuestro. Gracias te doy porque eres bueno, misericordioso y compasivo, y porque en tus manos estamos y sé, Dios mío, que de tus manos nadie nos arrebatará. Agradezco infinitamente tu misericordia y hoy te ruego, Señor, también que podamos tener plena reverencia, Señor, ante tu palabra, ante la lectura que vamos a hacer y sea de bendición, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, bueno, como ya hemos anticipado, en esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con la escatología. Vamos a empezar con aspectos bastante básicos. No vamos a abarcar, no vamos a iniciar de lleno con teorías, con posturas, sino que vamos a empezar con lo más básico, con definiciones y con cosas que todos totalmente estamos de acuerdo. Me refiero a los hermanos o a los cristianos en el ámbito evangélico. Vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más general, con la intención de brindar una serie, unas enseñanzas que sean plenamente básicas, plenamente entendibles para todos los hermanos. No vamos, como les anticipaba, a ingresar con teorías, con posturas, con sistemas de interpretación. Vamos a empezar con lo más básico. Y vamos a empezar, evidentemente, esta es la primera clase, podríamos llamarla introductoria o base para poder seguir con estas enseñanzas. De aquí en adelante probablemente sea una serie un poco más larga que la anterior, dado a la cantidad de información que se tiene y a la que tenemos que tratar también. Bueno, tenemos que empezar hablando de lo que es la escatología. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con doctrinas del futuro, con doctrinas que tienen que ver con los eventos del último tiempo, y prácticamente de ahí se deriva la palabra escatología, se deriva de una palabra griega que es eschatos o escatos, en algunos casos algunos autores lo ponen de esa manera, que tiene que ver, o significa más bien dicho, últimos. Y cuando estamos hablando de escatología o de los eventos finales, de lo que tiene que ver la historia bíblica o la historia de la humanidad, precisamente nos estamos enfocando a eso. De ahí se deriva la palabra escatología, de la palabra eschatos o escatos, que es la palabra que significa últimos y que evidentemente hace referencia a el área de estudio dentro de la teología sistemática que se encarga de analizar esos eventos finales, esos eventos últimos, y es donde nosotros vamos a empezar en lo más básico. Antes de avanzar con algo más complicado, nosotros sabemos que nuestra postura en cuanto a las escrituras es que la Biblia es inerrante, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es suficiente también, es decir, que la Biblia es la única fuente de fe y práctica para el creyente, a la vez es la autoridad de todos nosotros como cristianos y que nos sometemos a la revelación que Dios ha querido comunicar a nosotros y lo ha hecho por medio de sus escritos, por medio de las escrituras. Vamos a recordar brevemente lo que es la Biblia para poder partir de allí y saber que la Biblia hemos enseñado que es una pequeña biblioteca
Está compuesta de 66 libros, son alrededor de 40 autores diferentes. Fue escrito en un promedio de años de alrededor de 1500 años. Fue escrito en 3 idiomas diferentes: hebreo, griego y en algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. Y fue escrito por lo menos en 3 regiones, en lo que es el norte de África, el cercano oriente, que ya sería el continente asiático, y en el continente europeo. Em, el Antiguo Testamento fue escrito en una gran cantidad de generaciones, abarca un periodo muy largo de tiempo. En el caso contrario del Nuevo Testamento, fue escrito solamente en una generación. Esto es importante decirlo porque nosotros podemos ver la diversidad en cuanto a autores, en cuanto a idiomas, en cuanto a años, en cuanto a muchísimos datos que tendremos que considerar y que hacen a la Biblia en sí misma una pequeña biblioteca, como lo dije, una pequeña antología, una compilación de libros de literatura antigua, en su mayoría judíos, a excepción de un solo libro, que es escrito por un autor, se cree griego o macedonio. Me estoy refiriendo en este caso a Lucas. Todos los demás autores son judíos. Entonces, cuando llegamos a la Biblia, llegamos con ese entendimiento. No fue un invento que de repente a alguien se le ocurrió para dominar crear una religión y dominar a la población mundial o un sector. Es como lo había dicho al principio, es la palabra inspirada por Dios. Lo dice primera de Timoteo, perdón, segunda carta de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es inspirada por Dios. Luego Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro 1:20-21, nos dice que los santos hombres de Dios nunca hablaron de parte de una interpretación privada, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es ahí que nosotros argumentamos que la Biblia es 100% una autoría divina, siendo Dios el autor general, pero a la vez 100% humana, Dios usando a hombres que escribieron, que recibieron esa iluminación, esa revelación para poder comunicarlo. Y en este caso, es la forma en la cual Dios se quiso dar a conocer. Dios, nosotros vemos en las Escrituras que se revela de dos formas. En primera instancia, por medio de las cosas creadas. El Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que la creación misma da testimonio de Dios. Romanos capítulo número 1, haciendo referencia a que los gentiles no tienen excusa, pues Dios se dio a conocer por medio de todas las cosas creadas. Y su magnífico poder y deidad se ha hecho totalmente visible al ser humano, además de que también Dios impregnó de la gracia común que es dada a todos los seres humanos, que son creados por Dios, evidentemente, y que tienen una conciencia en cierta manera de lo que es bueno y de lo que es malo. Y en ese sentido Dios se ha revelado, pero también Dios se reveló de forma específica. Lo primero que acabo de mencionar es lo que se llama revelación general. Revelación específica es que Dios mismo se ha comunicado de forma detallada en sus mandatos, preceptos, designios en la Biblia, por medio de lo que he mencionado, que es la revelación escrita, las escrituras, por medio de los hombres inspirados por Dios, evidentemente Dios mismo siendo el autor general. Estamos hablando de una autoría compartida 100% hombre, 100% Dios. Esa es la postura doctrinal que nosotros defendemos y argumentamos y sostenemos la sola escritura, que solo la escritura es la única fuente de fe y de práctica para el creyente. Todo esto era necesario mencionarlo, porque aunque la Biblia, como mencioné, tiene una gran diversidad de autores, idiomas diferentes, tiempos diferentes, eh, posiciones sociales de sus autores diferentes, unos pastores, otros pescadores, otros médicos, otros agricultores, otros de la nobleza, otros reyes. Tendríamos que considerar también la gran cantidad de literatura. No es todo solamente leyes y leyes, sino encontremos narrativa, poesía, literatura sapiencial de sabiduría, discursos, una gran diversidad que encontramos en la Biblia. Pero aún con todo ello, con toda esa diversidad,
tenemos que considerar que la Biblia mantiene una armonía en todas sus escrituras, en todos sus escritos, en todos sus libros, sin importar que Moisés no conoció a David, ni David supo siquiera de Nehemías, ni Nehemías sabría que del futuro llegaría un hombre llamado Pablo o Pedro. Todos sus escritos están totalmente armonizados, lo que da evidencia también a que aún con esa diferencia geográfica, diferencia lingüística, diferencia de tiempo, diferencia social y todo lo que podemos considerar y que ya hemos mencionado, la Biblia mantiene una armonía sorprendente, de tal manera que tal de lo que vemos en Génesis va teniendo una armonía hasta el libro de Apocalipsis. No tiene ninguna discrepancia y aun cuando aparentemente algunas personas en épocas pasadas y aún presentes tratan de encontrar alguna contradicción realmente analizando los pasajes en su contexto y todos los elementos que podemos considerar, sabemos que la Biblia es fiel y es verídica. Inclusive ciencias como la historia y como la arqueología, la antropología, la sociología, a lo largo de estos últimos décadas o quizá el último siglo, han confirmado eventos, lugares, personas que la Biblia narraba y que hasta hace quizá el siglo XIX o principios del XX se creían que eran falsos, sobre todo en la época del Renacimiento, cuando se pensaba que Dios había quedado relegado y que era el hombre que se colocaba en el centro de la razón, el entendimiento, y que era cuestión de tiempo simplemente para que la ciencia destruyera todo lo que tenía que ver con Dios y con la religión. Sin embargo, han pasado los siglos desde entonces y el cristianismo se sigue afirmando como la verdad y todas estas ciencias que nosotros consideramos y que acabo de mencionar no hacen más que confirmar lo que la Biblia ya anticipadamente había mencionado. Todo eso es completamente verificable con investigaciones y elementos, pero aún con ello no es ese el objetivo de la Biblia, brindar una perspectiva histórica, ver que sus acontecimientos son reales, todo eso solamente afirma su confiabilidad. Más bien, lo que nosotros vamos a encontrar en las páginas de la Biblia es un plan general de salvación o un plan general de redención, que podemos dividirlo en cuatro etapas, y eso es importante que lo consideren. La historia completa de la Biblia es caída, en primer punto, perdón, es creación, en primer punto, creación, cuando Dios crea todas las cosas, las forma por el poder de su palabra, las viene a existencia, vienen a existir por medio de la palabra de Dios. Lo segundo es la caída. Evidentemente, en la creación Dios forma al hombre con una identidad, con un propósito específico, con unas características definidas en semejanza de Dios mismo y tendríamos que considerar, bueno, profundizar en otra ocasión, pero más bien dicho, en cuanto a ese Dios creador, es esa primera etapa, la creación. La segunda es la caída. El hombre define en su propio concepto lo que es bueno y malo al desobedecer la única ordenanza que el Señor había dado, y tanto el hombre como la mujer son, en este caso, expulsados del huerto y ahora están sometidos a otras circunstancias, y la caída es la que viene a afectar a la humanidad en su totalidad. Recordemos que la palabra o el nombre Adán significa humanidad. Y evidentemente todos los seres humanos vinieron a ser afectados por esta caída. Pero también está lo que es la redención. La redención es aquel plan que el Señor Dios determinó aún desde antes de la fundación del mundo, desde el momento preciso en el cual la serpiente engaña a Eva y estos hombre y mujer se esconden porque se dan cuenta que están desnudos. Y ahí en Génesis 3 encontramos una profecía específica donde el Señor dice que se vendrá un hijo de la mujer que aplastará a la serpiente y ésta le morderá en su talón, pero a la vez vemos que es una muerte mutua, tanto el hijo de la mujer va a aplastar a la serpiente y ésta va a morder, inyectar su veneno, va a ser destruida tanto la serpiente, pero tanto este hijo de la mujer va a morir. Y a lo largo de la Biblia, y a lo largo de los libros, y a lo largo de la historia de Israel, desde empezando desde Génesis, todos los libros históricos, el Pentateuco, los libros proféticos, los libros sapienciales de poesía, todo lo que podemos encontrar tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, están alineados a esa única historia de redención y de salvación. Recuerden, es creación, es caída,
es redención y finalmente plena consumación, lo que será básicamente lo que estamos nosotros buscando trabajar a partir de esta clase. Pero no podemos analizar lo que es ese tiempo final o esos tiempos futuros sin poder comprender lo que viene desde Génesis y toda esa historia, porque para poder introducirnos mucho más al libro de Apocalipsis, nosotros necesitamos una buena teología bíblica. ¿A qué me refiero? Haber leído, entendido y comprendido Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y en sí todos los libros del Antiguo Testamento para poder comprender sobre todo mucho más cada aspecto de la creación, cada aspecto de, de lo que es la caída, porque todo eso va otra vez a aparecer en Apocalipsis, en los libros proféticos, en los libros históricos, siempre se va a ir mencionando, el hombre está caído, el hombre está incapacitado para seguir a Dios, Dios mismo buscando tener comunión con la humanidad, eligiendo a una nación, estableciendo un tabernáculo para habitar Él en medio de ellos, un propósito para alcanzar a las naciones, plasmado desde Abraham. Entonces, cuando nosotros tenemos previamente un conocimiento de haber estudiado, leído y evidentemente recibido de parte del Señor el entendimiento y la iluminación para comprender todo lo que es la revelación bíblica, pues podremos introducirnos mucho más a lo que es los temas de escatología porque vamos a tener más luz respecto a lo que vamos a encontrar. Entonces, en ese sentido era porque quería introducirles de esta manera a hablarles de la Biblia en todas sus características y de lo que es este plan de salvación o de redención que está, podemos decirlo así, clasificado o dividido en cuatro etapas, lo que es creación, lo que es la caída, lo que es la redención y finalmente la plena restauración. Inclusive en la vida del ser humano puede aplicar de esa misma manera. Somos personas que somos creados por Dios en determinado momento de nuestra vida. Se manifiesta, más bien dicho, desde nuestro nacimiento, que somos gente caída y en algún momento de nuestra vida venimos a la salvación por medio de Jesucristo y aunque somos salvos y tenemos una vida y llamados a hacer una vida de piedad, compartiendo o perteneciendo a la iglesia, a la comunidad de creyentes, sirviendo aún a los hermanos, eh, no debemos alcanzar esa plena consumación, esa plena redención que será hasta que el Señor regrese. Entonces, hasta este momento he querido simplemente hablarles de aspectos bastante generales, básicos, introductorios, que les permitan a ustedes tener una mejor eh, concepción o aprovechamiento de lo que vamos a trabajar en estas enseñanzas. Les digo, aún con ello, esta primera es bastante básica, no es que vamos a ahondar profundamente hoy en Apocalipsis, sino vamos a establecer un cimiento y una base que nos va a ayudar para ir edificando sobre ello. Pero quisiera escucharles, no sé si tengan alguna pregunta o alguna sugerencia en base a lo que estamos planteando o alguna pregunta que se haya originado. También es bastante enriquecedor eso. No sé, hermanas. ¿Vas a escuchar, hermana Anita? Buenos días, hermano. Buenos días. Todo bien, gracias. Escuchando atentamente, hermano. Bien, hermano. ¿Alguna pregunta que se haya generado, duda o comentario? No, hermano, hasta ahorita al momento no. Gracias a Dios. Bueno, hermana Tere, ¿algo que quiera comentar? No, hermano, todo claro, gracias a Dios. Bien. El ser humano tiende a tener ese deseo de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, inclusive en base a ciertos parámetros, datos o estadísticas. Puede hacerse, pero no con exactitud. Se puede predecir alguna tendencia en base a los aspectos históricos o estadísticos, a algunos ciclos que la misma humanidad lleva en cuanto a aspectos económicos, pero definitivamente de ninguna manera puede predecir el futuro. Entonces, siempre se encuentra con esa necesidad de que surgen muchas veces esas ideas o inclusive películas
que buscan proyectar el futuro, que buscan lo que se llama la creación de la máquina del tiempo, bueno, tantas cosas que podemos considerar. Sin embargo, para los creyentes y cristianos, sí tenemos una fuente de conocimiento, que en este caso es Dios mismo, es el Señor mismo quien en su palabra nos ha revelado. Y aunque no tenemos todos los detalles y muchas veces toda la claridad, sí sabemos cuál es el futuro. Eso acaba de mencionar, de que somos gente o que la humanidad fue creada, se encontró en una etapa de caída, ha venido el Salvador a este mundo, que es Jesucristo el Señor, y ha provisto redención y salvación a todo aquel que cree y le confiesa como Señor y Rey, y vive una vida acorde a lo que Dios ha dado a esa nueva naturaleza. Y evidentemente estamos esperando la plena consumación, que no estamos viviendo en ella, aunque podemos decir que Jesús vino, que Jesús predicó, Jesús enseñó, y que a lo largo de los siglos de lo que la iglesia lleva en existencia, ha habido gente transformada, naciones aún que han cambiado su entorno. Inclusive podemos hablar de que antes de Cristo, antes de la era cristiana, la sociedad o la humanidad vivía en una época de decadencia. No podemos definir ningún valor ético, o la ética no existe sin el cristianismo. Muchas instituciones que hoy día existen de una forma tan natural, los estados, los gobiernos, las instituciones educativas, de salud, todas surgieron por el cristianismo. Los orfanatos, los hospitales, los lugares de asistencia social surgen evidentemente del cristianismo. Por eso es que hablábamos de una sociedad cristianizada o cristiana, y que prácticamente estamos camino a una, o ya en algunos países, algunas zonas de este mundo, en una era post-cristiana, después del cristianismo, donde se está regresando a muchas prácticas de la antigüedad, de la crueldad, de ideologías totalmente fuera de la razón, y que evidentemente sin Dios, sin su palabra, no hay una fuente ética, o no hay ninguna perspectiva que pueda brindar un parámetro de lo que es bueno y de lo que es malo, sino Dios mismo por su palabra es el quien nos da esa referencia. Y en este caso, nosotros tenemos que entender que el futuro, de lo que Dios nos ha planteado en su palabra, es algo que va a ocurrir. Hoy solamente quiero centrarme en algo en lo cual todos los cristianos están de acuerdo. Habíamos mencionado de forma quizá breve o de alguna forma no tan detallada algunas teorías de interpretación bíblicas, algunas posturas, algunas ideas que muchos de nosotros tenemos en base a lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha enseñado, quizá de lo que encontramos en Internet, o cómo lo concibimos o cómo lo entendemos, y que puede que tengan verdad, o puede que algunos estemos más cerca de una buena interpretación y otros más lejos de esta. Sin embargo, voy a iniciar con algo con el cual todos los cristianos debemos estar de acuerdo, y que no tendría que ser ya esto que vamos a iniciar como que motivo de controversia. Y me voy a referir en este caso a la venida del Señor Jesucristo. Todos estamos de acuerdo, todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo, todos los que creemos en la palabra, todos los que nos reunimos en alguna congregación, sea denominación pentecostal, bautista, presbiteriana, dentro del ámbito evangélico protestante, creemos que Jesús, el Señor, volverá. Creemos en lo que se llama la segunda venida. En este sentido, en cuanto a la escatología, podemos ver que la escatología puede, digamos, clasificarse en dos áreas: lo que es la escatología personal. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Dónde va a estar mi cuerpo? ¿Cómo es eso que va a ocurrir en cuanto a mi muerte, en cuanto a la promesa de resucitar que el Señor también nos ha dado? Entonces, todo eso se encuentra en lo que podríamos llamar la escatología personal. La escatología general habla de todo lo que veníamos puntualizando: la segunda venida de Cristo, el milenio, lo que tiene que ver también con el juicio final, el castigo eterno para los pecadores, eh, y también lo que tiene que ver con la vida futura con el Señor Dios. Todo eso es escatología general.
Entonces solamente hoy vamos a iniciar con lo que es la venida de Jesús el Señor, todo lo cual, o respecto a lo que todos los cristianos tendríamos que estar o debemos estar de acuerdo, y considero que no habría alguna controversia en ese sentido, el que algunos digan, no, Jesús ya no va a venir, que también hay gente ciertamente que lo afirma, que no vendrá o que vendrá de una forma espiritual, pero no corporal. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar y solamente lo vamos a basar en las escrituras, en algunos pasajes y de los cuales vamos a citarlos, vamos a leerlos, pero también vamos quizá a ubicarlos en su contexto para poder ver que no es que estemos manipulando los pasajes. Entonces, lo que podríamos llamar este primer punto es que el Señor vendrá y vendrá de una forma súbita, cuando no lo esperemos, vendrá de una forma personal, es decir, físicamente, vendrá de una forma que sea visible y va a venir de una forma corporal. Ese será su regreso. Es por eso que les mencionaba que su regreso no será simbólico, espiritual, en los corazones de las personas, como algunos postulan, sino que será físico. Su regreso será corporal, visible, súbito, será notorio. Él volverá y tenemos que ver los pasajes. Primeramente vamos a ir a Mateo 24, en el Evangelio de Mateo. Todos estos pasajes en adelante que vamos a considerar tienen que ver con que el Señor volverá y todos nos van a llevar a eso. En Mateo 24, Mateo 24, capítulo 24, nos habla de cuando Jesús el Señor sale del templo de Jerusalén. Es la última ocasión que el Señor va a estar en ese templo. Él va a salir porque ya estamos en la última semana, inclusive últimos momentos de cuando el Señor está en la tierra, en Jerusalén, ya está, digamos, en la última semana de su vida. Entonces, cuando él sale, quisiera leer Mateo 24, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es importante considerar, hermanos, yo sé que aquí en sus Biblias, si tienen una Biblia Reina Valera 60 o cualquier otra traducción, nuestras Biblias tienen encabezados, tienen capítulos y tienen versículos. Pero la Biblia no fue escrita originalmente de esa manera. De tal manera que a veces cuando nosotros vemos encabezados, podríamos pensar que se trata de temas diferentes. Inclusive muchas veces se aíslan los pasajes, pero cuando nosotros estamos viendo que en Mateo 24, del 1 al 2, nos está hablando que Jesús sale del templo y aún los discípulos le llaman, lo hacen observar los edificios del templo, el profetiza, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después aparece un encabezado en sus Biblias que dicen señales antes del fin y inicia con el versículo 3. Sin embargo, noten cómo el versículo 3 dice y esa palabra o esa letra y es un adverbio que nos enfatiza que hay un puente en lo que se dijo anteriormente con lo que se va a decir a continuación. Y en este caso dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, inmediatamente después de lo que ha ocurrido, que Jesucristo el Señor ve los edificios y profetiza que serán derribados y no quedará piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿por qué se le acercan? Porque Jesús les acaba de decir que el templo de Jerusalén sería destruido. Y los judíos, los judíos y los discípulos tenían en su mente, bueno, el templo va a ser destruido, los sacrificios van a acabar. Entonces quiere decir que el Mesías, el Cristo, va a establecer su gobierno y va evidentemente a ser el fin del mundo. Por eso es que ellos le preguntan y diciendo, dinos, primeramente, ¿cuándo serán esas cosas? Evidentemente, lo que Jesús acaba de decir, la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida, una segunda cosa,
y del fin del siglo. Tres cosas le preguntan al Señor. Uno, ¿cuándo ocurrirán los eventos que Jesucristo acaba de profetizar de la destrucción del templo? Ellos lo tienen relacionado que si el templo es destruido va a ser el fin del siglo o el fin del mundo, y evidentemente su establecimiento de su gobierno. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y no vamos a profundizar en esta clase, en todo lo que Jesús empieza a describir. Lo que sí puedo adelantarles es que muchos de los acontecimientos que Jesús empieza a describir tienen su cumplimiento en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por parte del general Tito, algo que ya he mencionado. Posteriormente lo vamos a profundizar. Nosotros solamente queremos hoy ver que Jesucristo, el Señor, advirtió que Él vendría por segunda vez. Entonces, en el versículo 44 del capítulo 24, vemos esta advertencia que hace el Señor y dice de esta manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo leo de nuevo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, quiero que vayamos ahora al Evangelio de Juan. Todas estas citas que vamos a leer van a darnos entendimiento de que la Biblia, el Nuevo Testamento, da por hecho de que Jesucristo el Señor volverá a venir. Es decir, volverá de una forma, como lo hemos mencionado al principio, corporal, visible, súbita, en la cual será notorio a todos los seres humanos. Ahora, en Juan, el Evangelio de Juan 14:3, estos momentos de Jesucristo en el Evangelio de Juan, a partir del versículo 14, o inclusive desde el 13, cuando el Señor eh, lava los pies de los apóstoles y empieza a darles enseñanzas. Por eso es que el Evangelio de Juan es bastante enriquecedor en ese sentido, porque les da muchas instrucciones previas que los otros evangelios no contienen. Les habla del otro consolador, les habla que él tiene que irse, pero que va a volver a venir. En ese sentido es que por eso le preguntan, o la expectativa es que vendrá otra vez. En Juan 14:3, voy a leerlos desde el 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y fíjese lo que dice el 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, los apóstoles vemos que muchas veces no entienden, inclusive más adelante le dicen: no sabemos a dónde vas. Lo ha dicho Pedro previamente, y acá Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y está ese famoso pasaje donde Jesucristo se refiere a sí mismo como el camino, la verdad, la vida, y afirma que nadie vendrá al Padre sino por él. Pero otra vez el énfasis que estamos identificando es que Jesús, el Señor, afirma que él se iría, prepararía morada, prepararía habitaciones para sus hijos, para los siervos de él, para los redimidos por su sangre. En este caso está hablando específicamente a estos apóstoles, pero después veamos más adelante que Jesús mismo ora por todos aquellos que habrán de creer por la enseñanza y la predicación de estos, de tal manera que no son los únicos que van a recibir este beneficio, sino que aquellos que reciban la enseñanza apostólica, confirmado en Mateo 28, cuando él dice: id y hacer discípulos a todas las naciones y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y evidentemente, al la iglesia ser establecida y anunciada el Evangelio y la esperanza de Jesucristo, de la resurrección de los muertos y su segunda venida. La segunda venida del Señor era algo que era totalmente, eh, desde el inicio de la iglesia, algo que los hermanos estaban esperando. Desde el siglo primero, inmediatamente cuando el Señor asciende al cielo, cuando la predicación de Pedro empieza a darse, cuando empieza después a predicar Pablo y expandir el Evangelio a distintas partes de lo que es, en este caso, Asia, Europa.
la esperanza viva es que Jesucristo volvería. Y podemos ver que todo el Nuevo Testamento, escritos de Pablo, de Pedro y de los demás apóstoles y escritores, están impregnados por esta esperanza. El Señor vendrá, volverá en cualquier momento, porque ha sido la advertencia que el Señor dio, que el Hijo del Hombre volvería cuando menos lo esperásemos. Lo mismo que está diciendo acá. Él se va, pero va a regresar, va a tomar lo suyo, que es su pueblo, su iglesia, sus discípulos, y en este caso los llevará para que estén donde el Señor mismo esté. Eh, entonces, vamos a buscar ahora en Hechos 1, el Evangelio en el libro de Hechos, un libro histórico, Hechos, capítulo número 1. Ya hemos visto el texto de Mateo, escrito por Mateo, el texto de Juan, escrito por Juan. Ahora vamos a Hechos, capítulo número 1, escrito por Lucas. Y evidentemente aquí en Hechos 1:11, cuando Jesucristo ha ascendido al cielo, cuando Él, si quisiéramos analizar un poco más previamente en el 6, por ejemplo, dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque otra vez la idea que les estoy comunicando es que los judíos israelitas, los mismos discípulos pensaban que era en ese momento que el Cristo ya había venido, que el Cristo estaba por establecer su gobierno. En el caso de los antes de este momento pensaban que Jesús iba a restaurar, iba a vencer a los romanos, iba a expulsar a todos, iba a establecer el reino de David en la tierra. Sin embargo, lo que está haciendo Jesucristo es primeramente librarnos del pecado, librarnos de esa condición caída por medio del sacrificio, de la expiación que Él hace por los pecados de la humanidad, por em, eh, la mediación que Él hace como sumo sacerdote, como Cordero de Dios al morir por nosotros. Él nos justifica, nos declara justos aquellos que venimos a la fe en el Señor. Entonces ellos estaban esperando que Israel volviese a su gloria pasada. Pero el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, oigan esto, que él se iba, el Señor ascendió, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y estos hombres les dicen, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eh, en los mismos ángeles, este mismo pasaje, la narración de Lucas, está afirmando que se les comunicó que así como Jesucristo ascendió al cielo, así volverá a venir o descenderá del cielo, lo que nos da indicios de que su venida será visible. Así como lo vieron irse, así volverá a venir. Y en este sentido, vamos a seguir analizando más pasajes en Primera de Tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses. Ya la enseñanza de Pablo es evidentemente en este sentido, sobre todo la carta a los Tesalonicenses, eh, es una carta que está impregnada en el sentido, bueno, muchas cartas acerca de la persecución, de las dificultades, de las luchas como cristianos, de cómo hay sufrimiento por ser creyentes, difamaciones, eh, mentiras, abusos, injusticias por parte de las autoridades, persecuciones, todo eso está impreso en los creyentes. Entonces había en los hermanos de Tesalónica, perdón, una situación en que estaban afligidos por aquellos hermanos que habían padecido en la persecución, que habían perecido y que quizá no estaban ya para poder aguardar la esperanza que el Señor les estaba o que tenía acerca de su regreso. Pero vemos en el versículo 13, es Primera de Tesalonicenses 4:13, dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recuerden, aquí Pablo nos va a hablar de la esperanza que tienen los creyentes, y está hablando de aquellos que han muerto
y que podríamos pensar, bueno, ya no van a poder disfrutar de estas bendiciones o de esa gloria que podrían considerar de ver al Señor descender de las nubes. Sin embargo, dice aquí Pablo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, el Señor también, una promesa que está como parte de la fe cristiana, es que Jesús regresará, pero que a su regreso los que aquí han dormido o están muertos, los que están en los cementerios, pero murieron en Cristo, aún en cualquier generación a lo largo de todos los siglos, resucitarán con Él, o resucitarán, más bien dicho, por su poder, y resucitarán para, para acompañarle en esta venida. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, si el Señor viniese mañana, nosotros como creyentes iríamos o estaríamos presenciando ese glorioso regreso e iríamos con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero el punto es que lo que estamos analizando en este momento es el hecho de que Jesús vendrá. Y cuando dice que vendrá, otra vez dice que será de forma súbita, personal, corporal, y no podrá ser de ninguna manera sin que se dé cuenta la humanidad, porque dice aquí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo algo que será sorprendente, algo que será totalmente visible. No hay nada referente a que esta venida o este pasaje nos habla de una venida secreta, bueno, que es algo que afirman algunas teorías, pero ahorita no estamos en ello, estamos en el hecho mismo de que cada pasaje que estamos analizando nos está enfatizando que Jesús va a venir, va a regresar y lo hará de una forma física, corporal, personal y súbita, es decir, de un momento a otro. Vamos adelante, entonces vamos a Hebreos capítulo 9. Lo que estamos haciendo es recorrer la Biblia para poder, en este caso el Nuevo Testamento, para poder afirmar cómo cada autor, tanto Pedro, bueno, Pedro más adelante, en este caso Lucas, Juan, Mateo, en este caso vamos ahora a ver a Hebreos, Hebreos 9, Hebreos 9, 28. El Señor es ese cordero inmolado que murió por la humanidad, que evidentemente es el único que puede expiar los pecados, porque en él no hubo pecado. Es el único mediador entre Dios y los hombres, no existe otro. Y luego el autor de Hebreos explicándonos lo que ocurría del Antiguo Testamento y cómo las figuras de las fiestas, de los sacrificios, de las ofrendas, estaban prefigurando, apuntando a Cristo. Y aquí dice este pasaje en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo que está haciendo en este caso el autor está tomando el hecho mismo que había un tabernáculo o un templo en su caso, en los tiempos de Jesús, había un sumo sacerdote que era el intermediario entre el pueblo y Dios, y que había que hacer sacrificios, y Jesús está presentando como el sacrificio definitivo, como el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, que entra en la presencia misma del Padre, no un tabernáculo en la tierra, sino un tabernáculo celestial, y es nos, quien intercede. Ahora Él se convierte en ese mediador, uno que no tiene que morir, como en el caso de los sumos sacerdotes humanos, que de generación tras generación morían y después seguía el hijo, luego el nieto y en consecuencia toda la línea, toda la genealogía o las generaciones.
Otro aspecto que tenía que hacerlo cada año, en el caso de la fiesta de la expiación, presentar ofrendas en el templo, que muchas veces llegaron a ser viciosas, no precisamente eran genuinas. Pero Jesucristo se presenta como el sumo sacerdote. Dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismos para quitar en medio el pecado, y de la manera que este está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y vean este versículo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos está teniendo esa dicotomía donde tanto el Señor es el sumo sacerdote, el que vino en primera instancia como hombre, pero vendrá otra vez y hará sin relación con el pecado, porque el sacrificio por el pecado ya lo realizó en la cruz, pero ahora vendrá en gloria, vendrá glorioso, vendrá en toda su potencia tal como nos lo mostró Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces vamos un poco más adelante, vamos a Santiago, unas páginas adelante, Santiago 5:8. Santiago es Jacobo, es el hermano del Señor. Dice aquí en el versículo 5:7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y luego dice el 8, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, la venida del Señor se acerca. Luego vamos a Pedro, en segunda carta de Pedro 3:10. Pedro también nos va a hablar de la segunda venida. Segunda de Pedro 3. Voy a leer el versículo 9. Dice de esta manera, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay muchas cosas que podríamos considerar, pero que no vamos a detallarlas en este momento, sino posteriormente. Pero si quieren preguntar, está bien. Pero lo que voy a enfatizar en este momento es que el Señor vendrá. Todos los autores bíblicos del Antiguo Testamento y lo que permea el el Nuevo Testamento es que el Señor volverá a venir. Será una venida, como dice aquí, como un ladrón en la noche, cuando no se espere, de una manera sorprendente, de una forma visible, de una forma que sea notoria. Vamos a primera carta de Juan, en la primera carta de Juan 3:2, y él dice de esta manera, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, le veremos tal como Él es cuando Él regrese, cuando Él se manifieste, que también es parte de la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 15, que es lo mismo que estamos tratando de eso incorruptible, perdón, de lo corruptible que se ha convertido en incorruptible, de lo mortal a la inmortalidad, que seamos transfigurados a la semejanza de Cristo. Por eso también Juan está diciendo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Está hablando de un cuerpo transformado, de un cuerpo renovado. Vamos ahora a Apocalipsis 22:20. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, inclusive el último capítulo también 22, para ver ahí lo que está haciendo referencia. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, todos los pasajes que hemos visto tienen la intención de enfatizar
que como cristianos, sin importar el sistema de interpretación que tengamos, nosotros debemos estar convencidos, seguros de que el Señor vendrá. Todos estos pasajes son bastante explícitos de que el Señor aparecerá, vendrá, será una venida que no solamente será espiritual o simbólica, sino que literalmente el Señor descenderá de los cielos, será visible, será notorio, será de una forma corporal, y eso es lo que todos estamos esperando y que las generaciones pasadas están esperando, y aún en los panteones o en sus tumbas siguen esperando. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta que quieran realizar, hermanos. ¿Alguna que se pudo haber generado? No sé, hermana. Siempre empiezo con la hermana Ana, pero es que en orden alfabético. No se preocupe, hermano. En lo personal, digo, es algo que, digo, me maravilla porque realmente, pues nunca me lo habían hecho ver así, hermano. Es algo que no te lo enseñan, ¿no? Te enseñarán otras cosas, pero creo que lo realmente importante no se enseña. Y, o sea, para mí es algo así como que, wow, ¿no? Una maravilla. Eh, y, por ejemplo, ahorita que acaba de decir, y lo nombraban, ¿no? Que en la venida cuando venga todos resucitarán, todos los que están en el cementerio, en el panteón. Hermano, hay una pregunta porque me la han hecho y quisiera que usted me contestara, ¿no? Porque a veces uno da o no quiere dar mala información. Por ejemplo, en este caso me han hecho la pregunta que qué pasa si uno es incinerado. Muchas personas dicen que es pecado, otros dicen que si está bien o está mal, que porque Jesús fue, pues digo, en ese entonces pues se sepultaban, ¿no? O los ponían en cuevas, ¿no? Los cuerpos, por decirlo así. Pero ahora en nuestro tiempo, con esta situación, que ahora ya está el modo de la cremación, hermano, ¿qué podía en ese caso usted comentarme o decirme para yo no dar información, pues que no sea verídica? Sí, Gracias. bueno, no recuerdo yo algún pasaje donde la Biblia afirme que sea pecado la cremación. Lo que sí, en cierta manera, podemos deducir que sí, ciertamente la tendencia era a la sepultura del cuerpo completo, y que eran muy respetados, en este caso, los cuerpos o los huesos de los difuntos, como en el caso, por ejemplo, de José, que se preservaron sus huesos hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, y después lo llevaron evidentemente a la sepultura de sus padres, Jacob, Abraham, Isaac, todos los que fueron sepultados en Canaán. Sí, también, por ejemplo, cuando parece que hay una profanación de los huesos de Saúl, también hay una situación que ahí David toma algunas circunstancias. La tendencia como cristianos ciertamente es a como cristianos preservar el cuerpo completo de algún difunto y sepultarlo como tal. A veces suele pasar que por incendios, por circunstancias adversas, accidentes, el cuerpo pues es desintegrado quizá por ese tipo de situaciones, y es un creyente, es un cristiano, no sé, las guerras, desastres naturales, o incluso accidentes automovilísticos, de aviación, y no queda rastro, no sé, del cuerpo, sigue quizás solamente partes. Yo creo que Dios es soberano, y en ese caso Él puede reconstruir todo o sea, no hay limitantes pues para el Señor. Más que nada yo creo que es esa creencia que como cristianos tenemos de que como nuestro cuerpo va a ser unido a nuestra alma cuando vuelva el Señor Jesucristo, es por eso que el cristiano preserva el cuerpo como tal. No encuentro ningún pasaje que me diga que es pecado la cremación, pero regreso otra vez a este punto donde ciertamente como cristianos aguardamos ese regreso, esperamos ese regreso, y que mi familiar que ha muerto, o aun cuando yo muera, me gustaría que mi cuerpo se fuese sepultado y que se preservase de esa manera hasta el cumplimiento de la promesa del Señor, porque los pasajes que estamos analizando, que vamos a encontrar en la Biblia, se enfatiza en eso, de que hay una
unión nuevamente del alma con el cuerpo, e inmediatamente este cuerpo es transformado, transfigurado. Quiero que vayan, por favor, a 1 Corintios 15, donde precisamente Pablo establece una defensa acerca de la resurrección del ser humano, del creyente. Y vamos a ver más adelante en el versículo 51. Dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo mismo que hablaba en 1 Tesalonicenses 4, no todos dormiremos, no todos moriremos, se está refiriendo, pero todos seremos transformados. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo mortal, se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte es, perdón, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y concluye más adelante diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa hasta ahorita es lo que yo considero, pero vamos a considerar otras referencias, que quizá puede haber cosas que se me escapen en este momento, pero lo que yo logro percibir hasta este momento, hermano, no sé si fue suficiente. Pues sería solamente ser consciente, ¿no, hermano? Tener esa, ahora sí que como creyentes y cristianos, tener en cuenta todos estos pasajes, ¿no? Sí, sí, y procurar, sí, cuidar de Esa mis, parte. sí, de la sepultura. Hay circunstancias que no me lo van a permitir por muchos aspectos que ya hemos mencionado, ajenos quizá fuera de nuestro alcance. Lo que sí Pero, quizá es esas prácticas de esparcir son quizá respetables. La Biblia no me dice nada respecto a eso, de esparcir las cenizas en el mar o en determinado lugar, pero pero sí, tampoco, sí, perdón, ya lo interrumpí. sí, Digo, pero tampoco poner palabras como decir, es que eso no es bíblico, ¿no? Eso también está mal dicho. tendríamos que considerar que hay principios que a lo mejor, hay cosas que la Biblia no habla específicamente. Por ejemplo, un tema muy importante: Dios no habla del noviazgo en la Biblia, o relaciones prematrimoniales, en el sentido de previas al matrimonio, como una relación en la cual los jóvenes o hombre o mujer se conozcan previamente para después caminar al matrimonio, lo cual en la antigüedad se enfatizaba más el compromiso. María y José estaban desposados, tenían un año para llegar al tiempo del matrimonio, y la Biblia no nos llama. Entonces, pero sí nos da muchos indicios de que cómo debe ser, digamos, una relación cristiana de jóvenes creyentes que están caminando hacia el matrimonio. Sí nos da muchas pautas de santidad, de obediencia a la palabra, respeto y honra hacia el Señor y hacia la familia. Lo mismo podría aplicarse acá, así como también Dios no me dice que no celebre Navidad, aunque yo propiamente no la celebro, pero no me afirma de ninguna manera el que no la celebres. Entonces son cosas que tienen que pertenecen al área de la libertad cristiana, donde no tenemos un mandato definido, pero sí tenemos principios que nos rijan para poder actuar en determinados casos. Muchas Ajá. gracias, hermano. Sí, hermano Anita. ¿Algo más, hermano Tere, que quiera comentar? No, hermano, todo bien. Gracias. Sí. Bueno, espero que sigan surgiendo más preguntas. Bueno, ya vimos que Jesús, el Señor, vendrá, volverá, lo afirma la Biblia, las Escrituras, los autores bíblicos lo están enfatizando, pero otro mandato que la misma Escritura me llama es que nosotros no solamente esperemos o estemos, digamos, sabiendo que Él vendrá, sino que lo anhelemos.
La Biblia nos llama a que anhelemos ese regreso. Y quizá, una vez más regresando al contexto de los autores originales, en donde los cristianos eran perseguidos, por ejemplo, en el año en el cual se inició el incendio en Roma, dio inicio también a una persecución contra los cristianos y murieron muchos cristianos con los siglos posteriores, y los que, por ejemplo, estaban enfermos, los que padecían en prisiones, los que eran esclavos, en el aspecto de ser oprimidos, pues anhelaban la venida del Señor Jesucristo, esperando o teniendo esa opción como el fin de su sufrimiento. Quizá personas en juventud o sanas o que disfrutan de algunos placeres o recursos en esta tierra, podrían decir, no, pues que no venga, yo quiero disfrutar, quiero vivir, quiero desarrollarme, ¿no? No quiero vivir esta vida, disfrutarla. Pero sin embargo, la Biblia nos enfatiza, estemos en una o en otra condición, que nosotros tenemos que anhelar la venida del Señor. Lo acabamos de leer en el texto de Apocalipsis 22:20, donde el pasaje o el autor nos dice de esta manera, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esta es una palabra. Si están en sus Biblias, probablemente está en rojo, si tienen esa Biblia que tiene las letritas o los diálogos de Jesús en rojo. Ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es un anhelo de que Él venga. Vamos a buscar Tito, la carta a Tito, en el capítulo número 2, versículo 12 y 13. Tito 2 dice de esta manera. Voy a leerlo desde el 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza. Lo dice, bienaventurada, dichosa, feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El término o el énfasis es aguardar con deseo, con anhelo, es esperar, como cuando esperamos que llegue, no sé, cumpleaños. A algunas personas les gusta diciembre, es que yo quiero que sea diciembre, o es que yo quiero que sea tal fecha, o es que yo quiero que llegue este evento, este lugar, mi graduación, o sea, mi boda, el nacimiento de un hijo, no sé, tantas cosas que podemos disfrutar en la vida y que quizá los niños podemos identificarlo de esa manera cuando están esperando que lleguen sus papás o están esperando que llegue algo o su cumpleaños, no sé, están como que, podríamos llamarlo desesperados, quizás hasta de buena forma, anhelando, disfrutando. Precisamente en eso se basa la esperanza. La esperanza es algo que no tenemos, pero que aunque no lo tenemos ya lo estamos disfrutando. Eso es esperanza. Estoy esperando que llegue este momento de la venida del Señor, pero lo espero con gozo y con deseo y con anhelo y disfrutando lo que será su regreso. Entonces, eso es esperanza. Y luego dice en esperanza, bienaventurada, feliz, dichosa, es la forma en la cual tendríamos que estar esperando la manifestación y otra vez ese término gloriosa, no será en oculto, sino una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses, la carta a los Filipenses también enfatiza esto. Filipenses 3:20 dice de esta manera, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y recuerden que la Biblia siempre enfatiza, tanto Pedro como Pablo, que somos extranjeros, que somos extraños en esta tierra, que no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en este mundo, y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí el pasaje de Pedro cuando dice, son real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, adquirido por Dios para posesión suya, pero el énfasis es que nuestra ciudadanía está en los cielos y un extranjero puede disfrutar a lo mejor de los lugares que fue a visitar, pero siempre anhela regresar a casa, siempre desea regresar a su patria.
Hay muchas personas que por diversas circunstancias tienen que salir de sus países. El anhelo y el deseo siempre es volver a la patria. Y lo mismo pasa con nosotros, que somos llamados a anhelar esa manifestación. Si os gustan volver a Primera de Corintios 16, en el versículo número 22, aquí hay un pasaje que dice de esta manera: el que no, el que no amare al Señor Jesucristo, dice, sea anatema, punto. O sí, punto, y luego dice, concluye de esta manera: el Señor viene. Estos son los saludos finales de la carta de Primera de Corintios, y esta frase, el Señor viene, es una palabra que se conoce como Maranata. Inclusive no sé si han visto iglesias o ministerios que se llama Iglesia Maranata, o a veces ellos, las personas o los hermanos dicen Maranata, pues haciendo esa expresión, el Señor viene. Es como un anhelo, es un deseo que venga, es lo que estamos tratando, que no solamente debemos saber que va a venir, sino debemos anhelar que el Señor venga, que se cumpla esto, que haya Maranata. Entonces tenemos que ver que los cristianos tienen que estar ansiosos porque el Señor regrese, pero evidentemente haciendo lo que el Señor nos ha mandado, ha encomendado. Ser siervos diligentes, no dejar de predicar, no es como que de repente, y como muchas veces ha ocurrido cuando ha habido falsos profetas que profetizan, es que Jesús ya viene este año, vienen estas fechas, vienen estos días, que a veces la gente empieza a vender sus propiedades, que la gente empieza a dejar sus trabajos, que la gente empieza a, no sé, a dejar de estudiar, por ejemplo, a dejar de prepararse, simplemente porque dicen ya el Señor ya va a venir y se reúnen ese día en tal lugar y el Señor pues no vino. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, recientemente en nuestra época, en nuestra década, o principios, sobre todo en el 2000, en el 2006, en el 2012, en fechas que aparentemente falsos profetas dicen, viene ya. En la antigüedad, los orígenes de esta secta de adventistas del séptimo día, donde Helen White, o previamente el que instruyó a esta mujer, también ponía fechas y la gente se reunía y esperaba y no llegaba. No se trata de eso, se trata de que nosotros sigamos haciendo el trabajo. Por eso el énfasis es que el Señor viene como un ladrón en la noche. Y ese es el hecho mismo de que el Señor no sabemos cuándo volverá. Podríamos llamarlo que es el tercer punto. Hemos visto en primer punto que el Señor vendrá súbitamente, personalmente y corporalmente. En segundo punto, tenemos que anhelar la venida del Señor Jesucristo. Y el tercer punto es que no sabemos cuándo el Señor vaya a regresar. Una vez más, yendo a Mateo 24, 44. Es un pasaje que creo fue el primero que leímos, pero dice de esta manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, a la hora que no pensáis. Y es importante aclarar esto. Hay personas que dicen, bueno, no sabemos la hora, pero sí podemos saber la fecha, o vamos a hacer el año, más o menos, o el mes. No se trata de eso. Cuando dice la hora, no se refiere a un tiempo de 60 minutos o, o determinado hora del día. Se refiere que no sabemos el momento, no sabemos cuándo. No se refiere a tiempo específicamente, porque por ahí han escuchado mucho, bueno, no sabemos la hora, pero más o menos en esta década va a venir, no sé, en este mes va a venir. Tratan de enfatizar y tratan de hacer cuentas con la Biblia, si sumas y restas, y al final dicen, pues viene en esta fecha, como en septiembre, porque yo siento que la fiesta tal y del judíos, y entonces empiezan a especular. El énfasis de la Biblia es Jesús, el Señor vendrá, lo hará corporalmente. Como cristianos tenemos que esperar y anhelar que el Señor regrese, pero sin olvidar que no tenemos ningún indicio de cuándo el Señor vaya a regresar, en el sentido de tener que poner fecha, hora o mes.
Sí hay parámetros que el Señor dice cuando vaya a estas y otras señales, pero eso lo veremos en otra ocasión. Lo que hoy quiero enfatizar simplemente es eso, que quede claro y que es parte de lo que vamos a ir trabajando en estas clases, que vamos a ir de poco a poco para que nos quede bien claro. Esto que estoy tratando son aspectos totalmente que todos los cristianos creyentes en Cristo tenemos que estar de acuerdo. El Señor viene, debemos anhelar que Él venga y no sabemos cuándo ha de venir. Va a estar más adelante en Mateo 25, el Señor empieza a contar una serie de parábolas. La parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes, de los talentos, del juicio a las naciones, o hace mención al juicio de las naciones, pero en Mateo 25:13 dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes no tiene otra enseñanza sino esta, que nosotros estemos preparados. No es que el aceite significa aquello, no es que la lámpara signifique lo otro, no es que... no, las parábolas tienen un objetivo y la parábola de las 10 vírgenes tiene como objetivo el que, como dice el Señor, velad, estar al pendiente, y no se trata otra vez de estar así las 24 horas, no dormir en la noche, sino que vivir una vida en santidad, en integridad, predicando el evangelio, viviendo la vida cristiana, instruyendo a las siguientes generaciones, viviendo, pagando nuestros impuestos, como les enseñé. No he podido subir la enseñanza del domingo, pero primero Dios la suba, que tiene que ver el cristiano en el trabajo, estar sometidos, en este caso, a mis empleadores, o si yo soy un empleador, tratar de buena manera a mis trabajadores, es decir, vivir una vida en integridad y vivir una vida sabiamente alineado a la palabra, a la honra a Dios. Entonces, si yo estoy velando y orando, el Señor venga, yo debo vivir una vida tal cual el Señor me la está pidiendo que viva. Dice, velad pues, porque no sabéis ni el día, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Luego vamos a Marcos 13. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32 dice de esta manera, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Entonces, el énfasis es que no sabemos, no podemos saber cuándo el Señor volverá. Nosotros tenemos que esperar, aguardar, anhelar, desear que el Señor regrese. Y hay muchísimos pasajes, o sea, de los que acabo de leer solamente son algunos que nos hacen mención a esto. El énfasis es que nos mantengamos despiertos, alerta, que no estemos eh, pensando el Señor va a venir y ya bueno, muchas personas dicen, no, es que yo soy joven, yo no quiero meterme esto de la religión, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero gozar y a lo mejor cuando sea viejo yo pues ya siento cabeza o me alineo a ciertas circunstancias. Entonces tendríamos que considerar que el Señor tanto puede venir en cualquier momento, no sabemos cuándo, pero el Señor ha de venir. Pero quisiera escucharles terminando este punto. ¿Qué opinión o qué percepción tienen? Voy a empezar de atrás, o sea, con nuestra hermana Tere. Hermano, mi opinión es de que pues, ciertamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nuestro Señor Jesús eh, inspirado en nuestro Señor Jesús va a regresar y Dios inspiró a todos los profetas para que escribieran eso. Eso es lo que me queda claro. Gracias. Sí, hermana. Gracias. Hermana Anita, ¿alguna pregunta que pueda surgir o comentario? No, hermano, hasta ahorita, gracias a Dios, no tengo preguntas.
y vuelvo con lo que le decía la primera vez, digo, para mí estoy maravillada, ¿no? Digo, y es algo tan importante que la mayoría de las veces no se enseña. Creo que se desvían por otros temas, así como usted dice, con tanta especulación y que realmente no nos enfocamos, valga la redundancia, en lo realmente importante, ¿no? Que es Jesús, que es nuestro Padre, que es Dios, y que debemos anhelar, ¿no? Esa venida, ¿no? Y vivir la vida como, pues Él trató y la vivió aquí en la tierra, ¿no? Cuando estuvo, cuando predicó. Creo que realmente esa es la base y eso es lo importante, ¿no? Ser imitadores de Él, no estar especulando en otras cosas, ¿no? Sino vivir una vida de santidad como Él nos vino a enseñar. Creo que esto nos rompe todas las barreras, hermano, es maravilloso. Bueno, hermana, Gracias. gracias. Bueno, hay muchos versículos más que predicen el regreso del Señor, que será súbitamente, que será inesperadamente. Por ejemplo, ya leímos Mateo 24, dice de esta manera. em, Mateo 24, que es un texto que estamos leyendo, Mateo 24, 42 al 44, hemos leído el 44, pero dice así el pasaje: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espera. Mateo 24:50 dice luego: el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Luego Mateo 25 dice: por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Eh, Mateo 13:32, que es lo que ya citamos, dice: pero en cuanto al día y a la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, que estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará este momento. Entonces podríamos así seguir leyendo pasajes, textos, evidentemente dentro del contexto correcto, y saber que el énfasis es que no sabemos cuándo vendrá. Pero los puntos que hemos visto en respecto a la venida de Jesús, el Señor, es que el Señor vendrá corporalmente, súbitamente. No, tenemos que anhelar que Él regrese, tampoco es que seamos indiferentes, y tenemos que saber que no sabemos cuándo. Todos los textos hacen énfasis a no decirnos la fecha, a no establecer días, sino simplemente a estar alertas, a estar preparados, a estar viviendo, como muchas veces les he dicho, esa frase en latín, corandeo, estar viviendo acorde a una vida que está presente y consciente de que Dios nos observa y nos ve, y que tenemos que vivir en obediencia, santidad, integridad, en todo lo que hemos mencionado, en hacer su voluntad, predicar el evangelio, servir en la iglesia, servir a la sociedad, eh, impactar con el evangelio, es decir, vivir de una manera como si Él fuera a venir en cualquier momento, y a la vez desearlo que regrese, y ya no caer mucho más en esas especulaciones, que si empiezo a sumar las tales semanas, que si empiezo a, a, a ver los puntos, los acontecimientos, que esto va a ocurrir acá, acá, y en cierta manera no logramos nada, simplemente o generar un morbo, y debemos considerar también de que esto ha llevado muchas veces a originar malas doctrinas, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, sistemas de interpretación, engaño a la gente, abusos, solamente han originado el que estemos tratando de poner fecha a la venida del Señor. Bueno, no sé si hay algo más. Como les dije, vamos a ir de poco a poco, no quiero saturarles hoy. Yo considero que lo que hemos visto en esta sesión es suficiente para hoy,
para que seamos conscientes, pero sí vamos a ir creciendo en cuanto a la enseñanza para ir viendo más a fondo, más a fondo. El punto que todos tenemos que tener de acuerdo es que Jesús, el Señor, vendrá por segunda vez. Lo hemos visto en la Biblia, tenemos que saber que vendrá, que tenemos que anhelarlo y también sabemos que no tenemos fecha definida, ni hora, ni lugar en cómo Él vendrá, pero vendrá. Solamente eso tenemos que saber. De en adelante vamos a empezar a avanzar un poco más en las enseñanzas. No sé si hay algo más que quieran comentar. Primeramente Dios, estamos el jueves continuando con la siguiente enseñanza para que entonces vamos de a poco. ¿Algo que quieran comentar, hermana Tere? No le escuchamos. Que todo claro, hermano, gracias a Dios y a usted. Gracias, hermana Tere, Dios le bendiga mucho. Hermana Ana, ¿algo que quiera concluir? No, hermano, gracias. Gracias a Dios, hasta ahorita todo entendible. Si llegase a surgir alguna duda al repasar, pues ya se lo estaré preguntando. Muchas gracias, hermano. Sí, hermanos. Otra vez les insisto, es apenas lo básico con la intención de que vayamos de poco. Pero bueno, entonces vamos a concluir, vamos a dar gracias a Dios que nos permitió ver estos puntos, desde lo que fue definir que la historia bíblica es creación, caída, redención y plena consumación, y evidentemente ver esos puntos acerca de la venida del Señor, viendo que el Señor vendrá súbitamente, corporalmente. El Señor, nosotros como cristianos debemos anhelar que regrese y no sabemos cuándo ha de regresar. En adelante vamos a seguir avanzando con la escatología, que ya la definimos como el estudio de los últimos acontecimientos o los eventos futuros. Bueno, entonces oramos. Eh, Padre, te agradezco, mi Señor, te agradezco mucho por la bondad que tú has tenido con nosotros, que nunca, Dios mío, nos has dejado, que esta mañana nos permitiste desarrollar esta enseñanza, que podamos ir creciendo, mi Señor. Sé que para algunos puede ser básico, pero Dios, deseo que sea así de esa manera, Señor, que podamos ir aprovechando las enseñanzas, el avanzando en la edificación, y que podamos ir puntualizando cosas que no queden fuera de nosotros, mi Señor, viendo la importancia que hay, Señor, en que tú volverás, Señor, en que te esperamos, en que anhelamos que regreses, el poder verte cara a cara, el poder dar cumplimiento a cada uno de los aspectos, Dios mío, que tu palabra nos enseña, y saber, Señor mi Dios, que no caigamos en especulaciones, en suposiciones, en diagramas, en tratar de definir otras cosas, sino que el mandato simplemente es que estemos firmes, velando, orando, esperemos, aguardando y vivamos de tal manera que tú vengas en cualquier momento, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que esto pueda ser de bendición para todos los que escuchen, y te agradezco infinitamente por tu gran bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias, Señor, y damos gracias a ustedes también, hermanos, que pudieron estar con nosotros.